yo no sé si a ustedes les pasó esto, pero a mí me quedó realmente mucha curiosidad de saber por qué el presidente de la República, Daniel Noboa, insistió tanto durante el debate presidencial en si Luisa González iba, en caso de que gane la presidencia, iba a volver a instalar la llamada tabla de drogas. El presidente de la República, así como muchos analistas o técnicos, no sé, desde ciertas experiencias y niveles, han manifestado los problemas que generó la instalación de esta tabla de drogas, que lo que quería era diferenciar entre los consumidores y los vendedores, entre los microtraficantes y los consumidores de droga. Y por eso se estableció unos mínimos que podía aportar la gente, o unos máximos más bien, que podía aportar la gente para poder ser catalogada como consumidora. ¿Qué es lo que dicen? Que los microtraficantes se reinventaron ante la falta de otros controles y complementos que debió haber tenido la tabla de drogas. Se reinventaron y lo que hicieron es inventarse una manera de solo tener en el bolsillo esa cantidad mínima permitida, pero poder estar, por ejemplo, en los alrededores de los colegios vendiéndoles a los niños. Esto, digamos, esta falta de los complementos que no se hicieron a la instalación de la tabla de drogas, dicen que fue una de las causas principales para que hoy el consumo de drogas sea quizás el problema más fuerte del sistema educativo, y no solamente la primaria, la secundaria o el bachillerato, sino también de las universidades en nuestro país. Todo el sistema educativo tiene un problema grave de niños, adolescentes y jóvenes que están hundidos en el consumo de la droga. Y esto sí es un problema que afecta a miles de hogares ecuatorianos a todo nivel, porque el consumo de droga no ha tenido, ¿sí?, la restricción o límite de afectar a todas las clases sociales, alta, media y baja. Ahora, la atención a estos jóvenes es ahí donde están las diferencias duras y dolorosas que vamos a conversar con Diego Riofrío, que ya está aquí conmigo y que es un experto justamente en temas de consumo de drogas en jóvenes, tratamientos y políticas que deberíamos estar tomando en cuenta si a los candidatos realmente les interesa este tema. Diego, buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, no sé si a ti te llamó la atención, como a mí, justamente el planteamiento del problema que habría sido la instalación de la tabla de drogas y la realidad que hoy tenemos sobre el consumo de drogas en niños, adolescentes y jóvenes ecuatorianos. ¿Qué tan grave es? Bueno, sí me llamó la atención, pero de una forma positiva. O sea, me dio una alegría tan grande que alguien ponga el problema del consumo de drogas en el debate presidencial. O sea, yo dije, wow, o sea, ya era hora que alguien hable, porque claro, nos enfocamos mucho en el crimen organizado y la producción y venta de drogas, pero a nadie le importa la víctima. O sea, ¿qué pasa con el niño, con el adolescente que es vulnerable al tema de las drogas y que es acechado constantemente con los vendedores para crear adicciones que les permita sostener un negocio? Entonces, que alguien lo ponga en un debate presidencial me da una alegría, porque yo espero que ya ahora sí, en el próximo periodo presidencial, quien sea que gane las elecciones, va a tomar en serio un problema que es bastante grave. En el periodo anterior sí se puso pues se supuso solamente la eliminación de la tabla. Uh-huh. Y además la eliminación de la tabla no es como si yo rompo el termómetro y ya quiero que se acabe la fiebre. No funciona así tan sencillamente, pero ahora sí lo puso, el candidato lo puso como algo que es prioritario en el sistema educativo, que eso me dio a mí mucha alegría. Pero a ver, yo he consultado este tema justamente para entender un poco más por qué el presidente planteó este tema, que como tú lo dices, yo también lo vi positivo. Por fin a alguien le interesan los problemas de fondo, porque hay que preguntarle a una madre de familia qué es más importante, siendo ambas cosas importantes, pero cuando uno tiene que escoger entre que me ayuden a atender a mi hijo para sacarle de las drogas o pues construyan una nueva escuela, que también se necesita. Hablo yo, como madre, yo, Janedy Nostroza.
yo prefiero que mi hijo reciba clases sentado en el patio, pero que alguien me ayude a sacarlo de las drogas, porque el dolor que están sufriendo las familias por no poder hacer nada ante el consumo de drogas de sus hijos es inmensamente grande y fuerte. Entonces tú dices, sí, se rompió la tabla físicamente, el presidente casi que el primer acto que hizo cuando se posesionó fue romper la tabla de drogas, pero ¿qué pasó después? Que lo que hizo es quitarles este poder a los microtraficantes de respaldarse en la tabla de drogas para poder vender en micro, de acuerdo a la tabla, las drogas alrededor de los colegios, por ejemplo, o en las universidades, o en los parques donde están los niños, o incluso en los lugares en donde los niños juegan videos, que entiendo que hay algunos. Es decir, en este momento ya el disfrazarse de consumidores ya no es posible. Entonces, ahí yo sí le encuentro valor en el haber eliminado la tabla de drogas. A ver, sí, pero también hay otro problema, o sea, ¿qué pasa con los que sí son consumidores? Ahora, es que el problema en este momento, la Constitución ecuatoriana señala que las adicciones son un problema de salud pública y se prohíbe la criminalización del consumo. Entonces, resulta que ahora va el policía, lo encuentra a alguien con marihuana, digamos, ¿y qué es lo que dice el tipo? O sea, es que estoy consumiendo. Entonces el policía tiene la decisión, bueno, si está consumiendo, se prohíbe la criminalización del consumo, siga. Pero si no lo está consumiendo, es un delincuente que está vendiendo, aunque sea en pequeñas cantidades, entonces va preso. Pero ¿quién diferencia el uno del otro? El policía. Y normalmente en la experiencia de todos los países del mundo, no solo de Ecuador, es de que quien define eso es la cantidad de dinero que le pueda dar yo al policía para que diga que soy consumidor. Pero ¿quién tiene dinero? Es el vendedor. Y quien no tiene dinero es el consumidor. Entonces los consumidores van a la cárcel y los vendedores salen libres. Claro, porque todavía hay esa ambigüedad en que la Constitución dice que se prohíbe la criminalización del consumo y el Código Penal dice que la venta de drogas va a la cárcel, y entonces ¿quién decide lo uno o lo otro? Claro. Ese es el vacío que tenemos. Es cierto, pero digamos, yendo en el orden de la lógica y el sentido común, ¿sí? Resulta que en este país defendemos a capa y espada, incluso políticamente y en la Asamblea Nacional, defendemos el derecho de la persona a autodestruirse, ¿sí? Yo también soy defensora de esa libertad. El que quiera tomar trago, el que quiera fumar, el que quiera meterse drogas, problema de cada persona. Cada uno es libre de elegir lo que quiere. Pero en un país, digamos, tenemos que estar conscientes de lo que ello significa, de lo que esa libertad que les estamos dando a los jóvenes ecuatorianos implica para un Estado que después tiene que atenderlos porque se convierten en un problema de salud pública. Es decir, sí, utiliza tu libertad, pero estás expuesto a caer en la adicción, y eso para mí luego va a ser un problema. Entonces defendemos la libertad de que consuman y no nos preparamos para prevenir o para luego atenderlos cuando ya caen en adicción. Entonces es una falsa libertad, pues. Sí, a ver, lo que pasa es que las adicciones son una enfermedad, pero hay una cosa también que no se comprende, o no se quiere comprender cuando se lee la Constitución. Dice que las adicciones son un problema de salud pública. Las adicciones, el consumo no es adicción. Una persona que se emborracha no es un alcohólico, solamente consumió un fin de semana. Entonces, pero ya la misma ley de prevención de drogas establece ciertos elementos que pueden ser. Pero bueno, el problema del consumo es un problema que se tiene que enfrentar como Estado, ¿sí? Primero, entendamos que la persona que inicia en el consumo de drogas, sobre todo los adolescentes y los jóvenes, son personas que tienen un sufrimiento. Hay un sufrimiento emocional, hay un sufrimiento psíquico, hay un sufrimiento social que los lleva a consumir. Es como si a alguna persona le duele la cabeza, se toma un ibuprofeno. Pero si a un niño le duele el alma, algo tiene que hacer, algo tiene que tomar para calmar ese dolor. La soledad, el miedo, el maltrato familiar, la indiferencia de lo social. Entonces uno tiene que buscar la forma, el adolescente busca la forma de soportar ese dolor, que a veces nosotros no lo entendemos, porque digamos es muy difícil entender el dolor que tiene en el alma un niño abandonado, o un niño que tiene que levantarse todos los días a protegerse de las pandillas porque lo quieren matar. Entonces, o que está sometido a unas presiones sociales muy
muy fuertes. Exacto, incluso aunque no sean pobres, aunque no tengan carencias económicas, pero tienen una presión social, tienen carencias afectivas, el abandono de la familia, y ahí está el mito de pensar que las drogas son un problema de los pobres. No, es un problema de toda la sociedad, y hay incluso en la última investigación que hice yo, el 2022, que fue puesto en mi tesis de doctorado sobre el consumo de drogas en las universidades, el consumo de drogas en las universidades privadas tiene un índice mucho más alto que en las públicas. ¿Ya? Dependiendo del tipo de drogas, pero claro, al final nos llama la atención a nosotros decir que tenemos que pensar en que el problema de las drogas amenaza constantemente a las familias ecuatorianas, y recordemos que la droga es un negocio, así que alguien lucra de eso, y obviamente la persona que vende droga, o cualquier vendedor, no va a vender donde el que no tiene plata, va a vender al que tiene dinero para comprar. Pero bueno, veamos y analicemos, porque tú dices dependiendo del tipo de droga, pero de acuerdo a las cifras que hemos revisado incluso contigo, vemos un incremento del consumo de coca, y no sé si es base de coca, pero está en todas las clases sociales. Hagamos una radiografía, Diego, para entender qué tan grave es el problema, ¿sí? ¿Qué tan fuerte o grande es el consumo de drogas en niños, adolescentes y jóvenes en nuestro país? A ver, hay unos datos duros. Primero, en el informe 2019 que presenta la Oficina de las Naciones, la CICAD, la Comisión Interamericana sobre el Consumo de Drogas, que es el informe 2016 sobre alcohol y drogas, establece que el Ecuador está en el 4º puesto de América de más alto índice de cocaína. De consumo de cocaína. Primero Chile, Colombia, y luego Canadá, y luego viene Ecuador. O sea, más consumo de cocaína que Estados Unidos, que México, que Brasil, que podríamos decir que son altamente combustibles. Es el Ecuador el que está en el 4º puesto. En el informe sobre consumo de drogas en estudiantes universitarios que hizo las Naciones Unidas con financiamiento de Copolad, y el Observatorio Latinoamericano de Drogas, establece que Ecuador tiene el doble de consumo de marihuana que Perú y Bolivia, el triple de consumo de cocaína y 10 veces más consumo de pasta base de cocaína. O sea, ahora, hay una cosa que digo yo: el consumo de drogas es la consecuencia de un profundo sufrimiento, pero estos datos son del 2016. Y después del 2016, Ecuador, la familia ecuatoriana, se sometió a un sufrimiento muy grande, más grande que en su historia. Primero, el terremoto de Manabí, que fue el de 2016, porque se publicó en 2016, pero son datos del 2015. Y el terremoto ya causó un sufrimiento muy fuerte a todo el Ecuador, o especialmente Manabí o Esmeraldas. Luego vino la pandemia, luego la crisis económica, luego la crisis social, la crisis política. Entonces venimos de golpe y golpe y golpe. Entonces hay un profundo sufrimiento. Lo que a un estudioso, a uno que estudia las tendencias, damos cuenta de que el índice de consumo, y encima hay otro problema. Ecuador era un país de tráfico de drogas, de cocaína especialmente. Entonces venía de Perú, venía de Colombia la cocaína al Ecuador, y por los puertos ecuatorianos salían a Europa. Y resulta que en la pandemia los puertos, los aeropuertos y las fronteras fueron hipervigiladas por el tema de la pandemia. Entonces no había cómo exportar la cocaína, y esa cocaína se quedó en el Ecuador. Y el narcotraficante no va a perder dinero, así que comenzaron las estrategias para vender la droga dentro del Ecuador. Y luego resulta también que a partir de esa época también, el Ecuador se llenó de microtraficantes extranjeros, de gente que estaba en las calles vendiendo droga, que al final un extranjero que pasa hambre, que pasa necesidades con su familia, vendía caramelos, vendía chocolates, y ganaba $1, $2, $5 al día, ¿no? Y luego vino el narcotraficante, le dice: vende droga y ganas 10, 50, $100 al día. Entonces es complicado, es complicado. El margen de utilidad en la venta de droga es altísimo. Recuerdo que uno de los últimos informes que se presentó sobre el tema de la droga es que 1 kilo de cocaína cuesta $2,000, y de ahí se sacan 10,000 dosis que se venden en la calle a $2. O sea, 1 kilo de cocaína que cuesta $2,000 la venden en las calles en $20,000. Y eso se vende en un día. Ese es el margen de utilidad que tiene la venta de drogas. Ok, entonces el 4º país que más consume coca en América, y consumimos el doble de marihuana que Bolivia y Perú. Eso es brutal. Y ya has contado tú por qué nos pasó esto, ¿no es cierto? Básicamente yo veo un punto de inflexión, un punto importante, la pandemia, que la droga
le costó más salir y se quedó aquí. Y los narcos tenían que venderla aquí, pues porque ellos no pierden plata. ¿Sí? Entonces, y ahí es donde se pues cambió esta realidad, ¿no? De ser un país que sí, de paso, y que sí tenía unos problemas de consumo de marihuana, pero cocaína, heroína, eso no formaba parte del cóctel principal, ¿no? Pero entonces ahora estamos hablando, pero tú decías hace un momento, para hacer que hay un mayor consumo de cocaína en universidades privadas. Pero al ser el cuarto país más consumidor de cocaína de América, quiere decir que están incluidas también las otras clases sociales, es decir, hay gente pobre que también le mete a la coca. Sí, pero ahí hay un problema. El tema es de que la cocaína para vender en los estratos más bajos es mezclada con otras sustancias, creando lo que se conoce como pasta base de cocaína, que es la cocaína adulterada, ¿sí? Y ahí le bajan el precio. Costo. Por eso digo, nosotros, por ejemplo, con respecto a los estudiantes universitarios de Perú y Bolivia, tenemos el doble de consumo de cocaína, pero tenemos 10 veces más consumo de pasta base de cocaína. Entonces, sí realmente es alarmante los índices. Recuerda que en el informe de la CICAD dice que Ecuador está en el cuarto puesto en América de consumo de cocaína en estudiantes secundarios, no en universidades, en estudiantes de bachillerato. Y también en la investigación que yo realicé en las universidades, hay otro problema que también es bastante complejo y está correlacionado con el consumo de sustancias ilegales, que es el consumo de alcohol. El 87% de los estudiantes universitarios comenzaron a consumir el alcohol entre los 15 y 17 años de edad. Es decir, a pesar de que es prohibido la venta de alcohol a menores de edad, realmente tenemos un 80% de consumo. Entonces sí estamos, y eso correlaciona a las diferentes. Incluso ahora se ha dado mucho por consumir, por ejemplo, el alcohol con codeína, que es jarabe para la tos. Y que aumenta el efecto depresor del sistema nervioso del etanol. ¿Y los jarabes para la tos son de venta libre? De venta libre. Y además ese es el origen ya cuando el etanol junto con el jarabe para la tos ya no es suficiente, ya no es efectivo para calmar este estrés que tienen los adolescentes, suben a una droga mucho más fuerte, que también sea depresora, que puede ser heroína o fentanilo. Sí, en el debate presidencial, la pregunta que hizo el comité de debates estuvo orientada a preguntarle a los candidatos qué van a hacer para poder disminuir la deserción escolar. Pues hubo intercambio de cifras ahí. La candidata González, por ejemplo, le citó al presidente Noboa cuántos niños habían desertado de las escuelas durante este año y medio de gobierno que ha tenido. El presidente Noboa le respondió diciendo que un porcentaje, una parte de esos niños ya volvieron a las escuelas por efecto del trabajo que está haciendo el gobierno nacional. Más allá de las cifras, este dato es súper importante, porque hemos hablado de violencia, hemos hablado de falta de oportunidades, hemos hablado de infraestructura escolar, hemos hablado de falta de escuelas, hemos hablado de falta de maestros y de violencia intrafamiliar, que podría ser parte de las razones por las cuales, o la economía, las razones por las cuales los niños se van de las escuelas, no vuelven a las escuelas y colegios. Pero este estudio da un dato súper importante. ¿Qué porcentaje de niños dejan las escuelas por consumo de drogas? A ver, el porcentaje de los que dejan la escuela por consumo de drogas es del 18.5%. ¿Sí? Pero el porcentaje de los que están fuera de las escuelas y que relacionan con el consumo de drogas es el 60%. O sea, es el 18% de los estudiantes versus el 60% de los desertores. Y problemas, no solamente, aquí hay una cosa que es curiosa, no es solamente por el problema del consumo de drogas ilegales, es por el problema de consumo de drogas legales también, como el alcohol, ¿ya? Y no solamente en los estudiantes, sino en los padres. O sea, padres alcohólicos favorecen la deserción escolar en los niños. Entonces, no solamente se trata de mirar el que tantos niños abandonaron la escuela, sino hay que ver el por qué, porque tenemos que atacar la causa si queremos lograr nosotros mayor estabilidad en eso. Además, hay una cosa que es interesante, que en la investigación que yo hice, el 85% de los estudiantes que consumían drogas decían que lo hacían que iniciaron el consumo por presión del grupo. Lo que significa es que en el ámbito escolar un consumidor influye en el consumo de hasta 8 de sus compañeros.
Es gravísimo esto que se ha dicho, es súper preocupante. Simplemente reitero en la cifra, el 18% de los niños que desertan de escuelas y colegios lo hacen por consumo de drogas, pero de los que ya están afuera, por distintas razones, el 60% está consumiendo drogas, ¿correcto? De los que abandonaron lo hicieron por esa causa. El 60% de los que abandonaron. De los que abandonaron del 100%. Claro, el otro 40% lo hicieron por distintas razones. A veces hay un embarazo adolescente, o tienen que trabajar, o tienen que mantener la familia, o viajaron a otro lado. Entonces, pero sí, hay un 60% que es, cuando hablo de drogas, hablo de todas las drogas, tabaco, alcohol, marihuana, y además hay una cosa que es muy importante, en el informe 2021 de las Naciones Unidas sobre el consumo de drogas, habla de un fenómeno que se disminuyó en 40% la percepción de riesgo respecto a la marihuana, y aumentó al 24% el consumo. Entonces, uno de los problemas también que vemos en el Ecuador es esta promoción de la legalización de la marihuana, que está aumentando la intención de consumo. En una investigación que se hizo en la Universidad de los Lagos en Chile, se le preguntó a los jóvenes si están dispuestos a consumir marihuana para pasar bien en una fiesta. El 28% dijo que sí. Cuando se les preguntó si están dispuestos a consumir marihuana para pasar bien en una fiesta, si es que la marihuana fuera legal, la intención de consumo subió al 62%. O sea, del 28% al 62%. Entonces, bajar la percepción de riesgo de la sustancia, diciendo que es natural, que no te hace daño, que no pasa, o incluso, esta es solo una hipótesis, pero la percepción de que si estoy consumiendo en pequeñas cantidades no tengo problemas legales, también aumentó el índice de consumo. Es decir, la promoción que se hizo a la tabla de drogas también disminuyó la percepción de riesgo y aumentó el consumo en los adolescentes. Tanto así que también dentro de las cifras que se tienen es que apenas se aprobó la tabla de drogas, el consumo de marihuana se triplicó. Por supuesto. ¿Puede hablarnos de eso? Por supuesto. Ahora, el tema, hay una cosa, hay pequeños estudios que establecen eso, el aumento del consumo de marihuana, apenas se aprobó el tema en la tabla. Sin embargo, una de las cosas más graves es de que desde el 2016, que se hizo el último estudio en estudiantes universitarios, el Ecuador no hace investigación sobre el tema del consumo de drogas. No sabemos cómo está el índice de consumo de drogas, no sabemos las causas de consumo de drogas, no sabemos las zonas afectadas del consumo de drogas, y entonces el mayor problema para solucionar un problema es no tener datos del problema o de la causa del problema, ¿sí? Entonces, si yo no sé de qué está enfermo un niño, no puedo curarlo. En otros países, y no sé si creo que Portugal, funciona la tabla de drogas, pero ¿por qué funciona? Porque aquí lo que pasó es que como todo lo hacen políticamente y para tener réditos de momento, y no piensan en todo lo que hay que hacer, en todo el contexto que hay que darle y otras decisiones que hay que tomar y otros cambios que hay que hacer, las cosas no funcionan. En Portugal la tabla de drogas sí funciona, ¿pero por qué? A ver, Portugal es un fenómeno especial. Yo tuve la oportunidad de estar en Portugal, de estudiar en Portugal. Tengo una buena amistad con Jean Golón, que es el director del sistema de Portugal desde hace 30 años. Eso es el primer punto. Desde 1998 que comenzó el programa de prevención de drogas de Portugal. Pero estamos hablando de que han pasado un montón de gobiernos y el equipo técnico que dirige la CICAD en Portugal no cambia. Esa estabilidad se necesita, pero si aquí nosotros ponemos a mi amigo, a mi primo de secretario de drogas, entonces jamás podemos hacer nada correcto. Porque se utilizan las distintas instituciones técnicas para pagos de favores políticos, como botines políticos. Por eso aquí las cosas no funcionan. Esto tiene que cambiar. Si ahora se lo toman en serio, tiene que cambiar. ¿Qué tiene que hacer? Entonces, ¿qué hizo Portugal? A ver, primero, el tema de la tabla es una pieza en el rompecabezas. Lo más importante de Portugal es el Comité de Disuasión de Adicciones. Entonces, primero, es prohibido el consumo en espacios públicos, ¿ya? Y los municipios de Portugal definen qué es lo que se considera como espacio público. Entonces, la persona que es encontrada con consumo en espacios públicos es llevada hacia el Comité de Disuasión de Adicciones. El Comité de Disuasión de Adicciones está formado por un abogado que garantiza sus derechos humanos, por un psicólogo
que establece los determinantes que rodean al consumo, y una trabajadora social que se encarga de ver el entorno social que genera el consumidor. Y luego, a partir de eso, se le dan un informe a la autoridad competente, que es el juez, por ejemplo, o el fiscal, quien determina que el castigo puede ser una multa, el castigo puede ser participar en una charla, en una conferencia, seguir un tratamiento, hacer labor social, o si se determina que es un vendedor, va a la cárcel. Pero quien lo decide es el comité de disuasión. Pero para eso hay una ordenanza municipal donde se establecen los espacios considerados públicos donde no se puede consumir, para precautelar la seguridad de los niños de la exposición de la sustancia. Claro, entonces, pero ¿qué es lo que sucede aquí en el Ecuador? Aquí en el Ecuador se estableció la tabla de drogas, pero no se pusieron esos límites. Por eso los consumidores o vendedores disfrazados de consumidores pueden estar alrededor de las escuelas y colegios. ¿Eso es permitido en Portugal, por ejemplo? No, eso es totalmente, eso está totalmente prohibido. Es más, en los determinantes, una persona que es considerada enfermo porque es adicto a una sustancia no puede consumir en espacios públicos, no puede consumir en el ámbito laboral, no puede consumir en el parque, porque es deber del Estado proteger a los niños de las drogas, y no pueden estar los niños expuestos al consumo de drogas. Es más, en restaurantes, en bares donde se vende alcohol, no se puede permitir que vayan los niños, y en restaurantes donde van niños no se puede vender alcohol. Aquí uno va a una pescadería con la familia y en la otra mesa están tomando cerveza y se emborrachan. Entonces, todo ese tema estaba dentro de la normativa ecuatoriana. Fíjense que en 2020, cuando se crea la ley contra el consumo y microtráfico de drogas, se establece que se prohíbe el consumo en espacios públicos. Y se da un año de plazo a los municipios para que determinen los espacios considerados públicos en cada ciudad donde está prohibido el consumo de drogas. Sin embargo, eso estamos hablando del 2020. Hasta ahora, 5 años, y ningún municipio ha presentado todavía cuáles son los espacios públicos donde está prohibido el consumo. Entonces, si una persona está consumiendo en el espacio público, esa persona tiene que ser sacado del espacio público para evitar la exposición, incluyendo en el tema de estadios, coliseos, donde los niños van, donde uno tiene derecho a ir con su familia. Entonces, hay una persona que, porque dice estar enfermo y tiene derecho a consumir droga, ok, vaya a hacerlo en su casa, pero no puede hacerlo en un espacio donde expone a los niños las drogas, menos en áreas educativas, o menos un profesor dentro de la escuela. Ahora, ¿qué hay que hacer, digamos, para convertir esto en una política anticonsumo de drogas o de prevención de drogas? No sé cómo se debe llamar. ¿Y qué es lo que otros países están haciendo para salir esto del no consumas drogas? Eso no funciona. No funciona. Sí, dile no a las drogas, ese es el eslogan más quemado y menos efectivo que hay. Sí. ¿Cómo trabajan otros países para realmente tener políticas de prevención que hayan ayudado a disminuir el consumo? Es decir, a que menos niños finalmente, a pesar de todos sus problemas, caigan en el consumo de drogas. Bueno, acabas de decir la palabra correcta que está en la pregunta: una política. O sea, el Ecuador no tiene una política de prevención del consumo de drogas. No tiene una política, y entonces, lo primero que tenemos que hacer es nosotros retomar el tema de la investigación. Si no sabemos por qué los jóvenes consumen, ni dónde consumen, ni qué tipo de drogas consumen, es difícil establecer una política para enfrentar eso. Yo recuerdo que un alcalde de Quito me dijo: Diego, necesitamos hacer una campaña para que no haya consumo de H en Quito. Digo, señor alcalde, en Quito no hay consumo de H. No, pero es que no quiero que... Pero tenemos 80% de consumo de alcohol en adolescentes. ¿No cree que es más efectivo trabajar por ese lado que acá? Pero si no sabemos, si no tenemos datos, entonces es difícil encontrar la solución. Segundo, necesitamos que la política pública sea de Estado, no de gobierno. No, que no se acabe, que no defina, que no dependa de uno. Y otra cosa también, para que sea una política de Estado, todos los ministerios, los municipios, las escuelas, los colegios, las universidades, la familia, todos tienen que trabajar juntos con esa política. No es que la política de tal presidente, que la política del otro presidente. No, es una política de Estado. Y la responsabilidad sí debe recaer directamente en el jefe de Estado. En todos los países donde esto ha funcionado, donde yo conozco ejemplos, pero de reducir. Fíjense, Islandia redujo el consumo de alcohol en adolescentes del 54% al 3%. ¿Cómo hizo? Política de Estado. ¿Pero cómo les evitan que caigan en el consumo? O sea,
Ahora, el primer paso, esto lo hizo John C. Fuson, que es el director del plan drogas a nivel mundial, trata de reproducir, y que lo copió Chile recientemente, reproducir el modelo de Islandia. Ellos lo primero que hicieron fue investigar cuáles son las causas por las que los adolescentes consumen, y luego comenzar a afectar. Entonces, por ponerles solamente un ejemplo, los adolescentes se reunían en la esquina, porque el verano el sol dura hasta las 12 de la noche en Islandia. Entonces los muchachos salían, no tenían nada que hacer, salían de la casa, llegaban a la esquina, se juntaban entre amigos, conversaban, y después ya entre conversación, una cervecita, 2 cervecitas, y terminaba eso en borrachera. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Es crear incentivos a esos adolescentes para que no salgan de la casa en la noche. Por ejemplo, juegos de videojuegos con tarjeta que les daba el gobierno, pero la tarjeta solo funcionaba los viernes a las 8 de la noche. Entonces, si querías jugar el videojuego a las 8 de la noche, tenías que estar en la casa, ya no salías. Llegaron a hacer una especie de toque de queda para menores de edad a las 10 de la noche. A las 10 de la noche ningún adolescente sale a la calle. Y si un adolescente sale a la calle, lo coge la policía, lo devuelve a la casa y le pone una multa al papá. ¿Ya? Entonces, 10 de la noche ya nadie salía a la calle. Y así fueron una serie, y introdujeron en el sistema educativo una asignatura de prevención de drogas. Introdujeron en las universidades una asignatura de prevención de drogas, que es lo que también la ley introduce en el Ecuador. Es de que en la ley del 2015 establece que en el sistema educativo debe haber una materia o contenidos de prevención de drogas en el currículum educativo de forma progresiva, desde el 2015. ¿Han pasado cuántos años? Pero esa materia, ¿cómo debe ser? Porque es que a nadie se le ocurre nada más que darles unas charlas, poner exconsumidores, a decirles, miren lo que les puede pasar, mírenme a mí, mírenme mi cara, como perdí todo, ya no tengo familia, y dile no a las drogas. Eso no funciona. No funciona para nada. ¿Qué es lo que es una campaña efectiva? ¿Cómo hablarles a los jóvenes de prevención? O sea, a ver, hay algunos proyectos que han sido muy efectivos. Por ejemplo, Yo y los Otros en Portugal, el proyecto Tú Decides Más en México, que justamente ayer hablé con Lisette, que fue la creadora de Tú Decides Más. Y hay una cosa que es interesante: se le enseña al muchacho a tomar decisiones pensando en los riesgos que puede ocasionar la decisión que tomé. Enseñarle a tomar decisiones y hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones. Ni siquiera se les habla de drogas. Se les habla de proyecto personal de vida. Fíjense que en algunos establecimientos de Portugal, al final del tercer año de bachillerato, cada estudiante, como una especie de tesis, plantea su proyecto personal de vida. Uh-huh. Entonces, él investiga, dice, yo quiero ser, por ejemplo, mi hijo quiere ser piloto de aviación. Entonces, yo lo puse a investigar en el internet dónde hay escuelas de aviación, cuáles son los requisitos para la escuela de aviación. Por ejemplo, él decía, hay una muy buena escuela de aviación en España, pero es carísima. Entonces, ¿qué se necesita? Beca. Investiga sobre la beca. Yo voy a postular para una beca. Entonces, ¿qué necesitas para la beca? Primero, hablar inglés. Correcto. Ponte a estudiar inglés. Necesito tener vocación artística o cultural y todo eso. Ok, se pone un curso de guitarra. Es decir, él construye su proyecto de vida. Ningún muchacho que tiene un proyecto de vida convincente se mete a consumir drogas. Y es simplemente que en tercero de bachillerato se incorpora, crea tu propio proyecto de vida. ¿Qué vas a hacer después del bachillerato? ¿Dónde vas a estudiar? Investiga las universidades que tienen tu carrera, investiga los requisitos y luego presenta como tesis de grado mi proyecto de vida frente a sus papás, a su familia y todo eso. Y eso va creando un proyecto de vida que le impide consumir droga para no arriesgar su proyecto de vida. Lo mismo, tomar decisiones pensando en las consecuencias. ¿Cómo analizo las consecuencias de las decisiones? Desarrollar la capacidad de resistir a la presión del grupo. Si yo veo que el 85% de los que iniciaron el consumo de drogas son gente que fueron presionados por el grupo para consumir, yo tengo que desarrollar la habilidad de soportar la presión del grupo y creer más en mi propio proyecto de vida. Yo no voy a arriesgar mi vida por tu deseo de consumir, por ejemplo. Pero esas son las estrategias por donde se tiene que abordar el problema de las drogas y no dar charlas. De hecho, hay una cosa que es curiosa en la investigación que yo hice en las universidades. Las facultades que más índice tienen de consumo de sustancias psicoactivas son medicina y psicología. Las que tienen que cuidar la salud de los demás. Claro, y los que saben los riesgos de la sustancia. Ahí hay un punto, ¿no? Porque aquí, digamos, están los jóvenes, que son, digamos, un nicho importante con el que hay que trabajar,
pero también están los padres de familia, están las escuelas y colegios y están las universidades. Quisiera preguntarle, ¿qué están haciendo o qué han hecho las universidades frente a la necesidad de que trabajen también en políticas internas de prevención? Toda vez que la cifra que usted ha citado, 18% de los universitarios ecuatorianos tienen problemas ya de adicción a las drogas y al alcohol, concentrado en facultades teóricamente de cuidado de la salud como medicina. Entonces, ¿qué han dicho las universidades? O sea, los consejos directivos de las universidades. Te doy dos datos que son interesantes. Consumo de marihuana. En el 2009, 4.3% en universidades. En el 2012, 11.7%. En el 2016, 16%. O sea, se cuadruplicó el consumo de marihuana en las universidades. El consumo de alcohol con signos de dependencia. En el 2009 era el 11% y en el 2022 el 15%, con signos de dependencia al alcohol. La ley de prevención de drogas establece que todas las universidades de forma obligatoria deberían incorporar una materia de prevención de drogas en todas las carreras. No solo para disminuir el consumo de drogas en nuestras universidades, sino para crear conciencia en los futuros líderes de la sociedad. Profesores, médicos, arquitectos, ingenieros, administradores de empresas, que tengan una conciencia del problema de las drogas, y esa materia tiene que ser de curso obligatorio en todas las universidades ecuatorianas desde el 2015. En la reforma del 2020 se puso el término obligatorio. Ninguna universidad lo ha hecho. ¿Por qué? No sé si usted ha conversado con los decanos de universidades o los cancilleres de las universidades para saber por qué, si tienen un problema tan grave in-house, ¿sí? Es decir, de jóvenes que se drogan durante su etapa de estudios, entonces, ¿qué están haciendo para enfrentar este problema, que es un problema de la sociedad? Nada. Yo he hablado con los... Y lo primero que me dicen, lo que me han dicho casi todo, he conversado con 5 rectores de 5 universidades diferentes, desde públicas hasta privadas, y lo que me dicen es que no hay una normativa del Consejo de Educación Superior que me diga cómo hacerlo. Y los del Consejo de Educación Superior, vuelta me dicen que la autonomía universitaria no les permite. Aunque la ley dice que es obligación de la CENESID, el CES, velar por el cumplimiento de la ley. Sin embargo, ellos dicen, no, es que la autonomía. Y además ellos dicen que también se rigen por la ley de educación superior. Y esta no es ley de educación superior. Pero yo incluso le dije alguna vez a un rector, o sea que la universidad no aporta al IES de sus profesores, porque eso no está en la ley de educación superior, está en la ley de seguridad social. O sea, tampoco pagan impuestos, porque eso está en la ley tributaria y no está en la ley de educación superior. O tampoco atienden, por ejemplo, problemas de acoso sexual, porque eso está en el Código Penal y no en la ley de educación superior. O sea, es decir, que solo me rijo por mi ley de educación superior, pero ninguna universidad. Yo le pido, si usted puede, en caso, invite a un rector y dígale por qué no lo ha hecho. Después de más de 10 años de la ley. Son 10 años desde el 2015 de la ley. No hay un reglamento del Consejo de Educación Superior, no hay una normativa en el CENESID. El CASES, dice la ley textualmente, el CASES vigilará y certificará que las universidades hayan cumplido la ley. No lo hacen. Entonces dejamos en indefensión, y más aún cuando el campus universitario, el 4% de los estudiantes que consumen alcohol lo hacen dentro de la universidad. Dentro de la universidad. Sin embargo, la policía no puede entrar a la universidad. O en los alrededores, porque alrededor de las universidades es en donde más barcitos y lugarcitos para consumo de alcohol hay, ¿no? Claro, a ver, el tema es que aquí hay una parte una responsabilidad social de la universidad que no la están cumpliendo. Y a mí, yo incluso le dije a un rector, a un decano en una facultad de Derecho, la universidad enseña Derecho, enseña administración, enseña medicina, y lo primero que tienen que aprender los estudiantes es a cumplir la ley. Pero ¿qué pasa cuando la misma universidad no cumple la ley? Entonces, ¿qué está enseñándoles? ¿Dónde está la coherencia entre lo que yo enseño y lo que yo hago? O sea, yo como universidad sé y no cumplo la ley. Entonces, ¿qué enseño a mis abogados o a los médicos? A no cumplir la ley, a evadir la ley, o poner pretextos como que, es que el CES no da reglamento. O sea, si le interesa proteger a los estudiantes universitarios de las drogas,
no me importa que no haya reglamento, yo lo hago. ¿Sí? Entonces, y eso es un punto muy importante. Pero aquí hay una cosa, yo sí creo que hay otra cosa también. Por ejemplo, el tema del tratamiento. Cuando alguien consume drogas, se necesita un centro de tratamiento. Exacto. Donde podemos ir, cuando consume, no cuando se es adicto, no cuando se empieza el consumo. Ahora, pensar que el Ministerio de Salud Pública va a tener dinero para poner un centro de tratamiento en cada uno de los 223 más municipios del Ecuador, o en las 24 provincias ya, es imposible, no hay dinero que alcance para eso. Entonces, ¿qué se hizo en la reforma de la ley del 2020 con el asambleísta Héctor Yepes, que presidía la comisión de GATS? Es darle a los municipios la potestad de crear un centro de tratamiento en cada ciudad para atender a su población. O sea, la provincia de Loja tiene 16 cantones. Poner un centro en la provincia, no hacemos nada, no solucionamos absolutamente nada. Entonces, lo que podemos hacer es poner en cada ciudad, pero ya tiene la competencia de los municipios. El problema es que el Ministerio de Salud Pública tiene que crear la normativa, asesorar y capacitar para que esos centros cumplan su función. Y luego hacer el control. Porque, y luego hacer el control. De todo lucran o todo lo hacen mal, entonces después vamos a ver estos centros de desintoxicación, que lo que son unos centros de maltrato, les pegan, les bañan en abuelada, les amarran, les encadenan, unas cosas que uno escucha que son totalmente antitécnicas y horrorosas. Eso lo hacen en lugares en donde hoy son privados, es decir, que además les cobran por hacerles eso a los jóvenes y empeorar su situación. Tengo que terminar la entrevista, pero creo que ha sido bastante amplio la radiografía. Hemos hecho una radiografía de cómo está el consumo de drogas en el Ecuador. Solamente les recuerdo esto: el Ecuador es el 4º país en América que más consume cocaína. Consumimos el doble de cocaína que Perú y Bolivia. Esto ya debe decirnos bastante sobre qué está pasando y cuál es el principal, quizás uno de los principales y más fuertes dolores que tienen las familias ecuatorianas. Esto afecta a familias pobres, de clase media y también de clase alta. Ahora, y aquí va el cierre, las familias de clase alta finalmente tienen el dinero para poder ingresar a sus hijos a los pocos centros de tratamiento que hay en el Ecuador o mandarlos fuera del país, pagando entre $1,500 y $2,000 mensuales, que es lo que cuesta un tratamiento para la desintoxicación de las drogas, para sacarlos de las drogas, y que no dura internados menos de 2 meses, y de ahí tienen que seguir por lo menos 6 meses. Usted me dirá que es más experto, esto lo hablé con otra persona. Pero ¿qué pasa en los hogares pobres? Están consumiendo drogas peores, como la pasta de cocaína, mucho más adictiva y mucho más destructiva. En los hogares pobres, Diego, los padres, para evitar que los jóvenes vendan toda la casa para poder comprar droga, o que se prostituyan hombres y mujeres para poder comprar droga, los están encadenando adentro de la casa. Eso es lo que está sucediendo. Sí. Esos son los dolores, esas son las diferencias, esa es la desesperación de una madre que hoy está viendo que a alguien le interesa trabajar en un verdadero sistema y política de prevención de drogas. ¿Qué ha conocido usted, por ejemplo, de estas diferencias, ¿no? Para todos, hasta para los hogares llamados ricos, pagar $1,500 a $2,000 mensuales para poder ayudar a tu hijo, lo haces, pero Dios, es altísimo el costo. Duele mucho, y es la parte por donde nuestra sociedad está sangrando. Pero qué bueno que hay un presidente que primero lo puso y no es un candidato, es el actual presidente el que puso sobre la mesa de discusión el problema de las drogas. Y eso, pues no lo escuché, pues supongo que tiene una solución. Pero aquí el éxito de cualquier programa de prevención que sea política de Estado es cuando el propio presidente de la República se haga cargo del proyecto. En Estados Unidos hay la oficina de la Casa Blanca para la política de drogas. En Portugal hay la oficina del gobierno para la política de drogas. En Chile, el presidente de Chile creó la oficina para replicar el modelo de Islandia en Chile. En España hay el Plan Nacional de Droga adscrito a la Presidencia de la República. Es el presidente el que tiene que asumir el reto, y desde la oficina de la Presidencia de la República da órdenes a los ministerios para que hagan. No es posible que no haya un reglamento en el Ministerio de Salud Pública para crear centros de tratamiento ambulatorio en los municipios. No es posible que una forma de abordar
La responsabilidad de la familia en el tema de la prevención de drogas es abordar a los padres de familia en sus trabajos, y por eso se creó en la ley la obligación de que reciban prevención de drogas en el ámbito laboral, todas las empresas de forma obligatoria. ¿Y por qué no se hace? Se hace, pero con la conferencia que da un policía o con la conferencia que da el mismo jefe de talento humano, porque no hay una supervisión de parte del Ministerio de Trabajo. Por eso alguien, para que los ministerios cumplan, tiene que estar. La CENESID no ha hecho absolutamente nada en 10 años respecto a la obligación de las universidades de crear la materia de prevención de drogas. Por eso, si queremos que funcione un plan nacional de drogas, la oficina tiene que estar en la presidencia, porque al final el compromiso es del Estado y el jefe de Estado es el presidente. Solamente así ha funcionado en otros países, y solamente así. Y además hay una cosa, esto tiene que trascender a lo político. O sea, no es que porque yo soy del partido de oposición o porque no me cae bien el presidente, yo me voy a oponer. No, o todos ganamos o todos perdemos. La sociedad está sangrando por los más débiles. Hay que proteger a nuestros hijos de las drogas, todos. Porque a veces nosotros decimos, no, es que la droga es de los pobres y luego termina mi hijo consumiendo. Entonces, eso no es, porque a mí no me pasa, no. Por eso las víctimas son los hijos de Ecuador. Porque todos los adolescentes, todos los niños son hijos de Ecuador y hay que protegerlos. Y esta tiene que ser una política de o la presidenta de la República, y que tiene que hacer que todos se alineen. Desde nosotros como padres de familia, los profesionales de la psicología especializados en adicciones, los municipios, las juntas parroquiales, los consejos provinciales pueden poner centros de tratamiento de adicciones. ¿Por qué no pueden poner? Pueden poner, la ley les permite. ¿Por qué no lo hacen? Esa es la pregunta. ¿O acaso no se consume alcohol o no se consume drogas en cada uno de los municipios? ¿O es simplemente un área donde al alcalde no le interesa intervenir? Así es. Y esa es la pregunta que dejamos planteada. Y un poco por qué se decidió abordar a los padres de familia en los trabajos y no en las escuelas y colegios. Hagan una reflexión. Cada vez que invitan en un colegio a una charla para prevención de drogas en jóvenes y adolescentes, tú como padres dices, no, ese problema no es de mi hijo, así que no voy. Las charlas sobre consumos de drogas en los colegios son las más fracasadas. Yo no sé, muy pocos colegios o quizá muy pocas charlas, dependiendo de quién venga, cuál sea la estrella que da la charla, pues es atendida por los padres de familia. Pero la mayoría, pues pensamos que el problema no es nuestro y decidimos que es una pérdida de tiempo ir hasta el colegio a recibir esa charla y no vamos. Ahí está el problema. Pero hoy los niños, jóvenes, los niños, adolescentes y jóvenes ecuatorianos son parte de esta estadística. El Ecuador es el 4º país de América. Consumimos más cocaína, o nuestros jóvenes y niños consumen más cocaína que Estados Unidos, en donde teóricamente está concentrado el problema del consumo. Que nos quede esto en la reflexión. Seguiremos abordando este tema durante toda esta semana y ojalá pueda tener la oportunidad de conversar directamente con el presidente de la República para preguntarle, ¿usted crearía una oficina adscrita a la presidencia de la República desde donde usted personalmente le ordene a los diferentes ministerios que cumplan lo que ya hay y corrijan, mejoren las normativas para poder crear una política de Estado sobre prevención de drogas? Esa es una de las tantas preguntas que me encantaría hacerle. Ojalá me den la entrevista para hablar de otros temas también, pero yo creo que este es primordial y principal. Gracias, Diego. Muchas gracias. Esta semana vamos a seguir hablando de este tema, así que sigan pendientes para poder alimentarnos y poder ver de otra manera. Todo el mundo dice, pero qué loco, ¿qué le pasó a Noboa? ¿Por qué planteó el tema de la tabla de drogas si él mismo ya la rompió? Porque sigue siendo uno de los problemas principales del sistema educativo ecuatoriano. Y si todos no nos conectamos con poner este problema en primer lugar, va a continuar siéndolo. Y podemos tener el mejor sistema educativo del país con las mejores escuelas y colegios y transmilenios y todo lo que ustedes quieran. Escuelas del milenio, todo lo que ustedes quieran, la mejor infraestructura del mundo. Que si no hay jóvenes que asistan porque han caído en el consumo de drogas, no nos sirve de nada tener una gran infraestructura y gastar en eso, cuando el problema está hoy
en que esos niños tienen que salir del consumo de drogas para poder volver a las escuelas y colegios. Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes, gracias también por la atención, y pues esta semana vamos a ir entrevistando distintos protagonistas o conocedores del consumo de drogas en nuestro país, que están desesperados por ser escuchados. ¿Por quién? Por ustedes, la opinión pública, poderosa opinión pública. Gracias y que tengan un buen día.